Acababa de sacar el pay de limón del horno cuando vibró mi teléfono. Lo coloqué con cuidado en la encimera. La costra aún burbujeaba bajo la cobertura dorada. Emil solía decir que olía a domingo feliz. Supuse que esta noche lo diría otra vez. Fui al perchero a buscar mi chal. No el nuevo, sino el que Esteban me regaló en un mercado de artesanos en Oaxaca hace 30 años. Lo doblé sobre mis hombros y me vi en el espejo del pasillo. Labial suave, los rizos aún con forma. Me vi lista. Tranquila. Y entonces leí el mensaje. Camila dice que es mejor que no vengas hoy. No queremos tensión. Espero que lo entiendas. Leí las palabras otra vez. Luego una tercera vez, como si en la repetición pudiera aparecer algo más amable. Pero no. Ahí estaba. Sin firma. Sin llamada previa. Solo eso. Me quedé de pie con los zapatos puestos. No lloré. Ni me senté aún. Solo dejé que el zumbido del refrigerador llenara el silencio. Caminé de regreso a la cocina. El pay seguía allí. Hermoso. Intacto. Como si aún fuera bienvenido. Abrí mi calendario. El evento decía, cena con mis tesoros. Un solo toque lo borró. Cerré la app. Cerré los ojos. Sentí mis manos heladas. No era la primera vez que me hacían a un lado. Pero sí era la primera vez que lo hacían sin pudor. Sin rodeos. Como si mi lugar ya no se diera por hecho. Como si hubieran decidido, sin consultarme, que yo sobraba. Guardé el pay en el refrigerador. Subí la cremallera de mi bolso sin apuro. Caminé al pequeño estante junto a la cocina donde guardaba sobres viejos y papeles que Esteban y yo solíamos revisar cada enero. Había una carta allí, escrita con su letra. No la abrí. Aún no. Pero la sostuve en mis manos por un largo rato. Como si al tocarla pudiera recordarme que no siempre fui invisible. Afuera, el sol comenzaba a bajar. La luz atravesaba el vidrio de la ventana e iluminaba el azulejo agrietado cerca de la estufa. Nadie me preguntó si quería una cocina nueva. Nadie ofreció construírmela. Y sin embargo, en ese rincón pequeño y viejo, me sentí más presente que en cualquier mesa que ayudé a pagar. Me quité los zapatos. Tomé mi taza de té. Y por primera vez en mucho tiempo, me quedé sentada sin apuro, sabiendo que algo en mí había empezado a moverse. Después de dejar el pay en el refrigerador, encendí la tetera aunque no tenía sed. Me senté con la libreta vieja donde solía anotar los cumpleaños, las compras del mercado, y esos pensamientos que no se decían en voz alta. Pero esa tarde, no escribí nada. Solo abrí las páginas hasta encontrar una que tenía marcada con una flor seca. Era de hace 3 años. Decía, hoy Elías firmó la hipoteca. Yo hice el depósito final. Recordarlo no dolía como antes. Ya no me traía lágrimas, sino una sensación hueca, como cuando alguien dice, gracias, por compromiso, no por gratitud. Me levanté y abrí el gabinete bajo la repisa del café. Ahí guardaba las carpetas manila con etiquetas escritas en mi letra inclinada. Universidad Elías. Boda Elías y Camila. Casa respaldo. Todo ordenado, como siempre. Saqué una por una, deslizándolas sobre la mesa. En cada hoja, una historia que nunca conté, el préstamo para la remodelación de su cocina, el cheque para el vestido de Camila que nunca me enseñaron, el pago de los seguros cuando se quedaron sin empleo. No lo hice por obligación. Lo hice porque pensé que eso era amar, llenar los huecos sin pedir reconocimiento. Pero ahora que me borraban sin remordimiento, todo ese amor parecía haber sido administrado como si fuera invisible. Encontré también la carpeta de la boda. Recibos de catering, del salón de eventos, incluso el músico que ellos querían y no podían pagar.
Había escrito al final de un cheque, regalo, no préstamo, como si quisiera convencerme a mí misma de no esperar nada. Al fondo de la caja, debajo de papeles amarillentos, encontré la carta de Esteban. Había pasado años sin abrirla. Su caligrafía seguía firme, como él. La deslicé entre las carpetas sin leerla aún. No porque no quisiera, sino porque ya podía oír su voz. Sé generosa, Inés. Pero no ciega. La generosidad no es obediencia disfrazada. Cerré la caja con cuidado. Volví a colocar las carpetas en orden, pero no las devolví al estante. Esta vez, las puse dentro de mi bolso. Algo me decía que pronto iban a necesitar un espejo. Y si no sabían lo que costaba cada cosa, yo podía mostrárselos. Me serví el té ya frío y lo dejé en la mesa. Mis manos no temblaban. No había rabia, solo una certeza distinta. Como cuando una puerta que estuvo abierta demasiado tiempo finalmente se cierra sin ruido. Esa noche, antes de dormir, anoté 3 palabras en la libreta: todo está claro. Luego apagué la luz y dormí mejor que en semanas, sabiendo que al amanecer, iba a llamar a Ernesto. Llamé a Ernesto a primera hora, como lo había decidido. Contestó con su tono habitual, seco pero atento, y me preguntó si quería pasar esa misma mañana. Le dije que sí. No expliqué por qué. No hizo falta. Llegué con las carpetas bajo el brazo, sin maquillaje ni prisa. La oficina seguía igual que siempre. Las paredes de madera clara, el olor a papel nuevo y café viejo. Ernesto no me ofreció café. Sabía que no lo aceptaría. Me indicó con la cabeza que me sentara. Coloqué las carpetas sobre su escritorio. Quiero revisar mi testamento, le dije. Y necesito hacer algunos cambios en el fideicomiso. No me preguntó por qué. Abrió su libreta de notas y empezó a escribir. Le dije que mantenía el fondo para Emil, con una cláusula para su educación y gastos médicos. Pero que deseaba eliminar a Elías y Camila como beneficiarios directos. Solo les dejaría una carta. Sellada. Sin drama. Solo hechos. También le pedí revocar el poder notarial que Elías había tenido desde la muerte de Esteban. Lo había hecho por confianza, por cariño. Pero el cariño que depende del silencio no merece tener firma. Ernesto me miró por encima de sus lentes. ¿Estás segura? Asentí sin dudar. Estaba más segura que de mi propio nombre. Él tomó su sello, firmó los papeles preliminares y los empujó hacia mí. Fui firmando uno por uno. Ninguna página me pesó. Cuando terminamos, le pedí un sobre adicional. Dentro, coloqué un cheque a nombre del refugio Las Azucenas. 900,000 pesos. Lo escribí en memoria de Esteban, como lo habíamos hablado alguna vez. Él habría aprobado. Él habría entendido. De camino a casa pasé por el banco. Cerré la línea de crédito que Camila usaba en emergencias. Cancelé la transferencia automática de 25,000 mensuales a la cuenta hipotecaria de Elías. Nadie me pidió permiso para dejarme fuera. No necesitaban mi firma para eso. Yo tampoco la necesitaba para esto. En la entrada de casa me detuve un segundo antes de abrir la puerta. Algo había cambiado. Yo había cambiado. No en mi esencia, sino en mi postura. Ya no era la mujer que ofrecía paz a toda costa. Ahora era una que sabía cuánto valía la paz que se ofrece. Esa noche, en lugar de ver televisión o revisar recetas, me senté en la mesa del comedor con una libreta nueva. Escribí el título, lo que sostuve demasiado tiempo. Y dejé la primera página en blanco. No por falta de palabras, sino por respeto a lo que venía. Tocaron la puerta 2 veces antes de que yo me levantara. Ya los había visto llegar por la ventana, Elías al frente, con esa chamarra que usaba cuando quería parecer tranquilo, Camila tomada de su brazo,
con la boca apretada, y Ramiro, el hermano de Esteban, caminando detrás como si viniera a dictar sentencia. Abrí sin sonreír. No ofrecí té. No pedí que se quitaran los abrigos. Solo me hice a un lado y les dije, pasen. Elías fue el primero en hablar. Mamá, estamos preocupados. Has estado distante. No respondes. No estás en las cenas. Los niños preguntan. Camila no dijo nada. Sus ojos buscaban los míos pero no los encontraban. Ramiro carraspeó. Inés, sin ofender. Queremos asegurarnos de que estás bien. Mentalmente. Que no estés tomando decisiones impulsivas. Respiré hondo. Caminé hasta la mesa auxiliar, tomé las carpetas que ya había preparado y se las entregué a Elías sin una palabra. Él las miró como si no entendiera qué eran. Cada cheque, cada transferencia, cada factura, cada matrícula, cada vez que cubrí algo que ustedes no podían, dije sin elevar la voz. Desde el día de tu boda hasta la última remodelación de cocina. Está todo ahí. Fechas, montos, firmas. Camila dio un paso atrás. Ramiro entrecerró los ojos. Elías no abrió la carpeta. Solo la sostuvo, incómodo. Esto no se trata de dinero, dijo él finalmente. No, respondí. Se trata de memoria. De reconocer quién sostuvo qué, durante cuánto, y a qué costo. Me miraron sin saber qué responder. Yo los miré uno por uno. Mis manos estaban tranquilas sobre el respaldo de la silla. Mi voz era la misma de siempre, pero ya no venía con excusas. Si yo fuera un banco, estarían en quiebra, agregué. Pero no lo soy. Soy una mujer cansada de pagar sin recibo. Camila entreabrió la boca, pero no dijo nada. Elías bajó la mirada. Ramiro empezó a decir algo, pero levanté una mano, no con enojo, sino con cierre. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años. Nadie se movió. Los acompañé a la puerta. No hubo abrazos. No promesas de llamadas. Solo el sonido seco de la cerradura al girar. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, no sentí alivio. Sentí limpieza. Como si por fin hubiera barrido un cuarto que llevaba años acumulando polvo. Volví a la cocina y me serví té fresco. El sol aún entraba por la ventana. Saqué el sobre que tenía etiquetado, pago automático, cancelado, y lo puse en el archivo final, justo al lado del dibujo que Emil me hizo la primavera pasada. Los mensajes comenzaron al día siguiente. Primero los de Elías, cortos, tensos, como si cada palabra estuviera escrita con los dientes apretados. Mamá, esto no fue necesario. Confiábamos en ti. Esto es inmaduro. Después vinieron los de Camila. Suaves al principio, barnizados de culpa. Por favor, Inés, ¿podemos hablar? No quise lastimarte. Emil preguntó por ti. No respondí. No porque quisiera castigar, sino porque ya no necesitaba justificar mi silencio. Dejé que se acumularan, uno tras otro, como hojas secas en la entrada. Fue el quinto día cuando escuché la voz que me quebró en un lugar distinto. No de enojo ni de tristeza, sino de ternura profunda. Abuela, ¿tú también estás enojada conmigo? Emil. Pequeño. Inseguro. Su voz no tenía tono ensayado ni palabras prestadas. Solo una pregunta que se coló por el altavoz y se alojó en mi pecho. Me senté en el suelo de la cocina, junto a la repisa. No lloré con ruido. Solo dejé que algunas lágrimas cayeran sin prisa. No por culpa, sino por el amor que aún sabía reconocer. Busqué la caja de cartón debajo de mi cama. Dentro guardaba dibujos, tarjetas de cumpleaños, papelitos doblados con letra infantil.
Encontré uno con crayón rojo, una figura de palitos en el jardín, flores mal puestas y mi nombre rodeado de corazones. Estaba firmado con letra temblorosa, para abuela. Te quiero siempre. Emil. 5 años. Lo doblé con cuidado, lo metí en un sobre sin nota, sin explicación. Solo eso. Una prueba pequeña, pero suficiente. Escribí la dirección de Emil a mano. No la casa de Elías. No a nombre de Camila. Solo a él. Al día siguiente, caminé hasta el buzón con el sobre en la mano. No usé sellos digitales. No llevé asistente. Solo yo, haciendo lo que siempre supe hacer, amar en voz baja, sin pedir que me vean. De regreso en casa, preparé un té que no tomé. Me senté con el silencio. No el silencio de ellos, lleno de distancia, sino el mío, lleno de elección. Luego abrí una libreta nueva y escribí un título, Desaprender. Esa noche, en lugar de cenar frente al televisor, encendí el horno y saqué el cordero que había marinado días atrás. No era para compartir. Era solo para mí. Y eso, descubrí, también podía ser suficiente. Preparé la mesa con una calma que no reconocía como mía, pero que me gustó sentir. Puse un solo plato, una copa de vino, una servilleta de tela que llevaba años sin usar. No era una fecha especial, pero me vestí como si lo fuera. No para una ocasión, sino para mí. El cordero llenaba la casa con su aroma, romero, ajo, un toque de limón. Esteban solía decir que la cocina olía más viva que cualquier salón de fiestas. Puse su vinilo favorito en el tocadiscos, boleros suaves, el piano apenas por delante del ritmo. Me senté y no esperé a nadie. No miré el teléfono. No miré la puerta. Corté el cordero con paciencia, lo serví, y comí despacio. Cada bocado era una afirmación: estoy aquí, estoy entera, y no necesito ser vista para valer. Frente a mí, el dibujo de Emil, abierto como una invitada silenciosa. Lo coloqué en medio de la mesa, junto a una vela encendida. Un sol de crayón y mi nombre escrito con esmero. Esa hoja calienta más que cualquier candelabro caro que pagué para sus cenas. Brindé en voz baja. Por mí. Por la que quedó cuando todos se marcharon. Por la que aprendió a no rogar lugar en mesas que ella misma ayudó a comprar. Por la que dejó de dejarse para después. Después de la cena, recogí los platos sin apuro. Lavé cada uno con agua tibia y lo dejé secar al aire. Luego, con las manos aún húmedas, tomé el sobre con la carta sellada para Elías y lo puse en la caja donde guardaba documentos importantes. A su lado, coloqué otro para Camila. Ninguno contenía reproches. Solo los hechos. Números. Límites. Y una fecha. Subí las escaleras con la copa medio llena y el corazón medio en paz. Afuera, las luces de la calle se reflejaban en las ventanas. El mundo seguía girando. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí arrastrada. Me senté en mi sillón junto a la ventana y abrí la libreta donde había escrito Desaprender. Esa noche añadí una nueva página, Recordar sin regresar. Y justo cuando cerraba el cuaderno, tocaron a la puerta. Tardé en abrir. Sabía que era ella antes de ver su sombra bajo el porche. Había algo en el ritmo del golpe, en la pausa que dejaba entre uno y otro, que no era de rabia. Era de duda. Me limpié las manos con el delantal, apagué la música y abrí. Camila estaba ahí. El maquillaje ausente, el cabello recogido sin esfuerzo. No venía vestida para disculparse, pero tampoco para pelear. Su voz estaba lista, sin embargo. Nos lastimaste, dijo, sin saludo. Te necesitábamos, y simplemente desapareciste. No respondí. Me hice a un lado. Entró sin que la invitara del todo, con los brazos cruzados como quien sostiene su propia versión de los hechos.
No fue por dinero, agregó mientras miraba alrededor, evitando mi mirada. Fue por espacio. Elías y yo necesitábamos límites. Y decidieron ponerlos sacándome de una cena, le dije, tranquila. Se mordió el labio. Miró la estantería como si ahí estuviera una respuesta que no encontraba. No quise que llegáramos a esto, dijo al fin. Los niños te extrañan. Emil habla de ti todos los días. Fui hasta el gabinete, saqué un sobre pequeño y se lo tendí. Es el dibujo que me hizo. Pensé que querrías recuperarlo. Ella lo tomó con torpeza, sin entender del todo. No lo abrió. Solo lo sostuvo como quien recibe algo que no esperaba. Yo, te extraño también, dijo con una voz más baja, más humana. Asentí. No me acerqué. No ofrecí consuelo. No porque no doliera, sino porque ya no iba a llenar vacíos sin nombre. ¿Quieres que te perdone? Le pregunté, ¿o solo que regrese al papel que le será útil? Camila no supo qué decir. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que antes llenábamos con recetas, quejas del clima o frases sobre Emil. Esta vez no intenté llenarlo. No quise que fuera así, repitió, casi como súplica. Pero así fue. Nos quedamos así unos segundos más. Luego caminó hacia la puerta, y no la detuve. La vi salir, bajarse del porche, apretar el dibujo contra el pecho. No miró atrás. Y yo no la seguí. Volví a mi asiento. Me serví la última taza de té del día. En la libreta escribí una sola línea, no toda reconciliación es regreso. Y justo antes de apagar la luz, saqué el sobre con la fecha y lo firmé con mi nombre completo. Esa mañana me desperté antes del sol. El aire estaba frío, pero no me molestó. Me levanté sin ruido, como si mi cuerpo ya supiera que el día no necesitaba testigos. Calenté agua, preparé café en mi taza de barro favorita, y me senté frente a la ventana a ver cómo se aclaraba el cielo. Abrí el cajón donde guardaba los documentos finales. Revisé cada sobre, cada firma. Todo estaba en su lugar. El fideicomiso ajustado. La donación enviada. Las cartas selladas. Había hecho lo que debía, no por venganza, sino por respeto propio. Doblé los papeles con cuidado y los archivé en la caja de madera que Esteban me dejó. La cerradura todavía funcionaba. Al girarla, sentí algo parecido a cerrar una etapa que llevaba demasiado abierta. Encima del archivador, dejé una sola hoja, en blanco, con el título, Lo que dejo con intención. Ya no había culpa. Solo elección. Salí al porche con la taza aún humeante entre las manos. El aire olía a tierra mojada, a silencio limpio. Las casas alrededor seguían dormidas, pero dentro de mí todo estaba despierto. No miré el teléfono. Sabía que habría mensajes. No necesitaba leerlos. Ya no esperaba explicaciones, ni disculpas. Lo que me debía a mí misma ya estaba saldado. Regresé adentro, tomé mi libreta y me senté junto a la foto de Esteban. Pasé el dedo por el marco como si pudiera agradecerle sin palabras. Escribí con calma, línea por línea. Soy el hogar que siempre estuve buscando. Soy la historia que no necesita testigos. Soy la mujer que ya no se negocia. Cuando terminé, cerré la libreta y la coloqué bajo el sobre con mi nombre escrito a mano. Luego me serví más café y volví a sentarme en el porche. Las estrellas aún eran visibles. Pequeñas, dispersas. Pero ahí estaban. Sin buscar atención. Solo brillando. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. A veces, la mayor fuerza no está en gritar, sino en saber cuándo cerrar una puerta con dignidad. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario y cuéntame. ¿Alguna vez tu silencio fue más poderoso que tus palabras?
No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos reales que nos recuerdan que el amor también necesita límites. Nos vemos en la próxima historia.